Dale Carnegie escribió este libro en 1936 y desde entonces se ha convertido en un clásico de la autoayuda y el desarrollo personal. Su objetivo principal es proporcionar a los lectores consejos prácticos para mejorar sus habilidades interpersonales y aprender a establecer relaciones más efectivas con los demás. El libro se divide en varias secciones que se centran en principios clave para lograr el éxito en las relaciones personales y profesionales. Técnicas fundamentales para tratar con las personas. No critique, no condene, no se queje. Carnegie enfatiza que la crítica y la condena solo generan hostilidad y resistencia en los demás. En lugar de eso, debemos tratar de comprender y aceptar los puntos de vista de las personas. No critique. Carnegie enfatiza que la crítica directa y negativa tiende a generar hostilidad y resistencia en las personas. En lugar de señalar los errores o las faltas de otros, es más efectivo buscar maneras constructivas de comunicar nuestras preocupaciones o desacuerdos. No condene, condenar a los demás, es decir, juzgarlos de manera negativa o moralista, también puede alienar a las personas y hacer que se pongan a la defensiva. Carnegie aboga por evitar emitir juicios de valor y, en su lugar, tratar de comprender las perspectivas y motivaciones de los demás. No se queje. Quejarse constantemente acerca de situaciones o personas puede generar una impresión negativa y ser agotador para quienes nos rodean. Carnegie sugiere que en lugar de quejarnos, enfoquemos nuestra energía en encontrar soluciones o en aceptar las circunstancias que no podemos cambiar. Este principio se basa en la idea de que, para construir relaciones efectivas y positivas, es importante evitar actitudes y comportamientos que generen conflicto o resistencia en los demás. En su lugar, debemos adoptar un enfoque más comprensivo, positivo y constructivo en nuestras interacciones sociales. Demuestre aprecio sincero. Reconocer y apreciar los logros y esfuerzos de los demás fortalece las relaciones y genera buena voluntad. Imagina que estás en una conversación con alguien y esa persona, de manera sincera y auténtica, te expresa su aprecio y gratitud por algo que has hecho. Te dice cuánto valoran tu contribución y cómo te has destacado. ¿Cómo te sentirías en ese momento? Seguramente te sentirías valorado, reconocido y apreciado. Este es el núcleo del segundo principio de Dale Carnegie: demuestre aprecio sincero. Carnegie argumenta que expresar aprecio de manera genuina hacia los demás es una herramienta poderosa para construir relaciones positivas y efectivas. Al hacerlo, transmitimos a las personas que sus esfuerzos y contribuciones son valiosos y que son importantes para nosotros. Aquí hay algunos consejos clave para aplicar este principio en la vida cotidiana. Sé específico. En lugar de halagos generales, reconoce detalles específicos sobre las acciones o cualidades de la persona que estás apreciando. Esto demuestra que has prestado atención y que tu aprecio es auténtico. Hazlo de manera oportuna, no esperes para expresar tu aprecio. Cuando alguien hace algo que merece reconocimiento, díselo de inmediato. Esto refuerza el impacto positivo de tu aprecio. Sé sincero. El aprecio debe ser genuino. No lo expreses solo por cumplir un protocolo, sino porque realmente sientes gratitud y valoras la contribución de la persona. Hazlo personal. Aprovecha la oportunidad para establecer una conexión personal. Por ejemplo, si alguien hizo un buen trabajo en un proyecto, podrías decir: tu habilidad para liderar este proyecto fue impresionante. Me gustaría aprender más de tu enfoque. Demuestre aprecio sincero. Se trata de reconocer y valorar a los demás de manera auténtica y oportuna. Cuando lo hacemos, creamos la base para relaciones más sólidas y positivas en todos los aspectos de la vida, ya sea en el trabajo, en la familia o en nuestras amistades. Despierte en el otro una intensa necesidad de algo. Carnegie aboga por la importancia de entender y satisfacer las necesidades y deseos de los demás para influir en ellos de manera positiva. Imagina que estás tratando de persuadir a alguien o influir en su opinión. En lugar de presionar o imponer tus ideas, te tomas un momento para comprender profundamente lo que esa persona realmente necesita o desea en su vida. Luego, presentas tus ideas o propuestas de manera que se alineen con esas necesidades o deseos. ¿Cómo te sentirías si alguien hiciera eso contigo?
probablemente estarías más dispuesto a escuchar y considerar lo que tienen que decir, ¿verdad? Este es el núcleo del tercer principio de Dale Carnegie: despierte en el otro una intensa necesidad de algo. Carnegie argumenta que entender y apelar a las necesidades y deseos de las personas es una estrategia efectiva para influir de manera positiva. Aquí hay algunos consejos clave para aplicar este principio. Escucha atentamente. Antes de intentar influir en alguien, escucha cuidadosamente lo que están diciendo. Presta atención a sus necesidades implícitas o deseos subyacentes. Haz preguntas. Si no estás seguro de las necesidades de la persona, haz preguntas abiertas y empáticas para comprender mejor su punto de vista y lo que valoran. Presenta tus ideas de manera relevante. Cuando compartas tus ideas o propuestas, enfatiza cómo estas pueden satisfacer las necesidades o deseos de la persona. Haz que vean cómo lo que propones puede ser beneficioso para ellos. Ofrece soluciones. Siempre que sea posible, presenta soluciones concretas que aborden las necesidades identificadas. Esto muestra tu compromiso en ayudar a la persona a alcanzar sus metas. Destaca beneficios mutuos. Subraya cómo ambas partes pueden beneficiarse de la colaboración o de la aceptación de tu propuesta. Esto crea una sensación de ganar-ganar. Despierte en el otro una intensa necesidad de algo. Se trata de entender y abordar las necesidades y deseos de las personas de manera que se sientan motivadas a escuchar y cooperar. Cuando puedes demostrar que estás comprometido en ayudar a los demás a alcanzar lo que desean, aumenta significativamente tu capacidad de influencia de manera positiva y efectiva en diversas situaciones personales y profesionales. 6 maneras de agradar a los demás. Imagina que estás en una situación social o profesional en la que deseas crear una impresión positiva y ganarte el aprecio de los demás. ¿Qué estrategias podrías emplear para lograrlo de manera efectiva? Dale Carnegie nos ofrece 6 valiosas formas de lograrlo. Hable de lo que interesa a los demás. En lugar de hablar principalmente de tus propios intereses y preocupaciones, dedica tiempo a escuchar y hablar sobre los temas que son importantes para las personas con las que te relacionas. Mostrar interés en sus pasiones y preocupaciones demuestra empatía y crea un vínculo más fuerte. Haga que la otra persona sienta importancia. Todos deseamos sentirnos valorados y apreciados. Una de las formas más poderosas de ganarse a alguien es reconocer sus cualidades únicas, logros y contribuciones. Hacer que se sientan especiales fortalece las relaciones y genera una sensación positiva. Permita que la otra persona sienta que la idea es suya. Cuando buscas persuadir o influir en alguien, en lugar de imponer tus ideas, puedes guiarlos para que sientan que están llegando a conclusiones por sí mismos. Esto crea una sensación de autonomía y puede aumentar la aceptación de tus ideas. Hable con sinceridad y escuche con atención. La honestidad y la atención plena son esenciales en las interacciones humanas. Hablar con autenticidad y escuchar con atención muestra que respetas y valoras las opiniones de los demás, lo que construye relaciones más sólidas. Haga que la otra persona se sienta importante. Reconocer y elogiar las contribuciones y logros de los demás es fundamental. Cuando las personas se sienten apreciadas y valoradas en tu presencia, es más probable que se muestren abiertas y dispuestas a cooperar. Hable de lo que le interesa a la otra persona. Las personas se sienten más atraídas cuando habla sobre sus propios intereses y preocupaciones. Mostrar interés genuino en lo que les importa fortalece la conexión y el aprecio mutuo. Estas 6 estrategias se centran en la importancia de ser empático, auténtico y atento en tus relaciones con los demás. Al aplicar estos principios, puedes construir relaciones más positivas y satisfactorias, lo que te ayudará a alcanzar tus objetivos personales y profesionales de manera efectiva. ¿Cómo ganar a la gente para que piense como usted? Imagina que deseas influir positivamente en las decisiones y opiniones de quienes te rodean, pero sin forzar tus puntos de vista. Comience de manera amigable. Cuando deseas abordar un tema importante o persuadir a alguien, es crucial establecer un tono amigable y acogedor. Evita confrontaciones directas y comienza la conversación de manera positiva.
Obtenga que la otra persona diga sí, sí de inmediato. Antes de presentar tu punto de vista o solicitud principal, busca la aceptación en pequeñas cuestiones relacionadas. Esto crea un patrón de acuerdo y hace que la otra persona se sienta más inclinada a aceptar tu propuesta principal. Deje que la otra persona hable más que usted, escuchar activamente es esencial. Al permitir que la otra persona exprese sus pensamientos y preocupaciones, demuestras respeto y comprensión. Esto puede abrir la puerta para que estén dispuestos a considerar tus ideas. Hágale saber a la otra persona que se siente importante y hágalo sinceramente. Reconocer y valorar a la persona con la que estás interactuando es fundamental. Haz que se sientan apreciados y relevantes, lo que aumentará su disposición a escucharte y considerar tu perspectiva. El elogio sincero y el estímulo. Elogiar de manera sincera y ofrecer estímulo puede motivar a las personas a esforzarse y seguir siendo productivas. Reconocer sus logros y esfuerzos es una forma efectiva de influir positivamente en su comportamiento. Hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Reconocer tus propias fallas antes de señalarlas de los demás muestra humildad y crea un ambiente menos amenazante. Esto puede facilitar la comunicación y la aceptación de críticas constructivas. Estas estrategias se centran en construir relaciones basadas en la empatía, el respeto y la comprensión mutua. Al aplicar estos principios, puedes influir en las opiniones y decisiones de los demás de manera más efectiva, sin generar resistencia ni hostilidad. Esto te ayudará a lograr tus objetivos personales y profesionales de manera más armoniosa y productiva. Sé un líder, cómo cambiar a las personas sin ofenderlas ni despertar resentimientos. Imagina que te encuentras en una posición de liderazgo o simplemente deseas influir en el comportamiento y las actitudes de quienes te rodean de manera positiva. Hágale saber a la otra persona que se siente importante y hágalo sinceramente. Reconocer y valorar a las personas es esencial para influir en ellas. Cuando te aseguras de que se sientan apreciadas y relevantes, están más dispuestas a considerar tus sugerencias y seguir tu liderazgo. El elogio sincero y el estímulo. El elogio genuino y el estímulo pueden motivar a las personas a esforzarse y mejorar. Resaltar sus logros y esfuerzos refuerza su confianza y disposición para seguir tu liderazgo. Hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Antes de señalar los errores de los demás, muestra humildad al admitir tus propias fallas. Esto crea un ambiente menos amenazante y hace que las críticas constructivas sean mejor recibidas. Haga preguntas en lugar de dar órdenes. En lugar de imponer tus ideas o decisiones, plantea preguntas que guíen a las personas hacia las conclusiones deseadas. Esto les da una sensación de autonomía y hace que se sientan más involucradas en el proceso de toma de decisiones. Permita que la otra persona sienta que la idea es suya. Al influir en otros, fomenta la sensación de que están contribuyendo a la toma de decisiones y que la idea es en gran medida su propia creación. Esto aumenta la probabilidad de que acepten y respalden las propuestas. Haga que la otra persona se sienta importante. Al dar responsabilidades y reconocimiento, haces que las personas se sientan valoradas y fundamentales en el logro de metas. Esto motiva y refuerza su compromiso con los objetivos compartidos. Estas estrategias se basan en la idea de que el liderazgo efectivo se construye a través del respeto mutuo y la comprensión. Al aplicar estos principios, puedes influir en las personas de manera positiva y efectiva, fomentando la colaboración y el crecimiento tanto en tu vida personal como en tu carrera profesional. Parte 5. Sea un líder. Cómo cambiar a las personas sin ofenderlas ni despertar resentimientos. Imagina que eres un líder o alguien que busca influir positivamente en los demás, pero te encuentras con resistencia o resentimiento en el proceso. De a la otra persona una reputación envidiable. Al resaltar y elogiar públicamente las cualidades positivas de alguien, estás moldeando su reputación de manera positiva. Esto motiva a las personas a mantener y mejorar su buen nombre. Y sus elogios honestos y sinceros. Reconocer de manera sincera los esfuerzos y logros de los demás refuerza su autoestima y motivación. Elogios genuinos crean un ambiente positivo para el cambio. Cambia a la gente sin que se resienta ni se sienta herida.
Cuando necesitas señalar errores o sugerir cambios, hazlo de manera cuidadosa y respetuosa. Evita la crítica directa y enfócate en soluciones constructivas. Estas estrategias se centran en la importancia de crear un entorno en el que las personas se sientan valoradas, respetadas y motivadas para el cambio. Al aplicar estos principios, puedes influir en los demás de manera positiva, alentar el crecimiento y el desarrollo, y construir relaciones duraderas y efectivas. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie es un libro que ofrece principios fundamentales y consejos prácticos para mejorar las habilidades interpersonales, construir relaciones efectivas y ejercer una influencia positiva en la vida personal y profesional. Está basado en la empatía, el respeto y la comunicación efectiva como medios para lograr el éxito en las relaciones humanas.